Saludos, vamos a continuar con lo que son las anualidades generales y vamos a ver exactamente la segunda parte de esta. Vamos a iniciar con el programa viendo lo que son los ejemplos de anualidades en el monto y el valor actual, tanto de ordinarias, anticipadas y diferidas. Bien, vamos a continuar. Primero viendo lo que son las anualidades generales vencidas, específicamente viendo un ejemplo de un monto. Hallar el monto de una anualidad de 6 pagos iguales a 6.500 cada uno realizados en cada trimestre si se aplica una tasa de interés de un 30% capitalizable mensualmente. Los datos serían que la tasa sería de un 30% capitalizable mensualmente, sería un 2.5% mensual. N nos dice que son 6 pagos y R que es 6.500 trimestral. Se ve entonces que el número de veces que se capitalizan los intereses por periodos de pago serían 3, porque tenemos en un trimestre 3 meses. Haciéndolo por la renta equivalente, en primer lugar, encontraríamos que la renta equivalente sería la renta que habría que encontrar equivalente a los 6.500 que representaríamos como un monto en esos 3 meses. Eso nos da un valor equivalente a los 6.500 de 2.113,39 mensual. Luego encontramos el monto. N va a ser igual a 6. Esos 6 trimestres tenemos que convertirlos a meses porque vamos a tener una renta mensual. Por lo tanto, N va a ser igual a los 6 trimestres por 3 para convertirlo a meses y serían 18 periodos. Y el monto entonces sería, utilizando la renta equivalente mensual, de 47.311,12. Lo hacemos ahora por la tasa equivalente. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la tasa equivalente, que va a ser igual a 1 más el 0.25 mensual elevado a la 3 menos 1, y eso nos daría 49.21 sobre 64.000, es decir, alrededor de un 7.69% trimestral. Luego encontramos lo que sería el monto, utilizando la renta trimestral y la tasa equivalente trimestral elevado a las 6, porque son 6 trimestres, y eso nos va a dar exactamente el mismo monto que encontramos por la renta equivalente de 47.311,12. Continuamos ahora con el valor actual, haciendo ejemplos también de las anualidades vencidas. Decimos calcular el valor actual de una anualidad de 15.000 pesos a pagar al final de cada mes durante 5 años, si se aplica una tasa de interés de un 22% capitalizable cuatrimestralmente. Los datos serían que I es 0.22 sobre 3, R que es un 15.000 mensual y T que es igual a 5 años. Haciéndolo primero por la tasa equivalente, vemos que como la capitalización es cuatrimestral y los pagos son mensuales, entonces P va a ser igual a 4. Como los periodos de pago son más pequeños que los de la capitalización, entonces la tasa equivalente sería igual a 0.22 sobre 3, igual a 1 más I elevado a la 4 menos 1. Sacando la raíz cuarta, haciendo los despejes, entonces nos daría un 1.78%
capitalizable mensualmente, y esa sería mi tasa mensual. Por lo tanto, el valor actual, si lo vamos a calcular en meses, sería que esos 5 pagos, esos 5 años, serían multiplicados por 12, es decir, que tendríamos 60 periodos, y el valor actual entonces sería, con la renta de los 15.000 mensuales, sería de 539.671,29. Pasamos a hacerlo, el mismo ejemplo ahora, pero por el método de la renta equivalente. Lo primero que debemos encontrar, si es una renta equivalente, sería un valor que sería el monto que se representa de los 15.000 pesos que se están pagando al final de cada mes, para encontrar cuál sería la renta equivalente al final de un cuatrimestre. Por lo tanto, nuestra renta equivalente será un monto equivalente a esos 15.000 mensuales durante 4 meses para que sea cuatrimestral. Y eso nos da unos 61.625,67 cuatrimestral. Luego el valor actual, como son cuatrimestres, ahora los 5 años por 3 me daría 15, y por lo tanto el valor actual, utilizando la renta equivalente de cuatrimestral, entonces va a ser igual a 1 menos 1 más la tasa elevado a la menos 15, y entonces nos va a dar exactamente el mismo número anterior de la tasa equivalente. Continuamos, pero ahora vamos a trabajar con lo que es un ejemplo de un monto anticipado. Calcular el monto de una renta de 7.400 a pagar al inicio de cada mes durante 5 semestres con la tasa de interés de un 18% capitalizable semestralmente. Tenemos que la renta sería 7.400, la tasa que sería un 0.18 sobre 2, que es un 9% capital semestralmente, y que P va a ser igual a 6, esto debido a que como el pago es mensual y los intereses se capitalizan semestralmente. Lo hacemos primero por la tasa equivalente, evidentemente entonces como la tasa es mayor que el número de pagos, entonces debemos aplicar una raíz esta de 1 más 0.9 menos 1, y eso nos daría un 1.45% mensual. El monto, por lo tanto, calculamos a n y va a ser los 5 semestres por 6 para convertirlo a meses, por lo tanto nos va a dar 30. Calculamos entonces el monto anticipado y serían los 7.400 mensuales por 30 más el factor de interés elevado a la 30 más 1. Eso nos va a dar unos 279.504,56. La renta equivalente, por lo tanto, haciéndolo de esta manera, lo primero que debemos encontrar como la renta equivalente sería el monto anticipado, el valor actual anticipado de esos 7.400 mensuales, para encontrar un valor actual semestral. Es decir, este valor que va a ser nuestra renta sería entonces la representación de esos 7.400 o esa equivalencia de esos 7.400 en un semestre. Luego el monto va a ser que como es semestral ahora la renta, entonces el monto serían los 42.846,88 por el factor de los intereses anticipados 5 más 1, y nos da exactamente igual los 279.504,56.
Ahora trabajamos con el valor actual con un ejemplo de anualidades generales anticipadas. Dice que calcular el valor de contado de un electrodoméstico que se vende con las siguientes condiciones: 12 pagos de 15.000 al inicio de cada mes a una tasa de un 24% capitalizable trimestralmente. Los datos que tenemos sería que la tasa sería un 6% trimestral, la renta un 15.000 y el tiempo es un año o 12 meses. Aplicando la tasa equivalente, el método de la tasa equivalente, tendremos que como la capitalización es mayor que los pagos, entonces sería aplicando la raíz cúbica de 1 más 0.06 menos 1 y nos va a dar un 1.96 mensual. Calculando el valor actual, tenemos entonces que serían los 15.000 mensuales al inicio de cada mes, 1 menos el factor de los intereses, 12 menos 1, recordamos que ese 12 viene porque son 12 pagos mensuales y como ya nuestra renta es mensual y la tasa también es mensual, entonces el valor actual nos da unos 162.126,56. Aplicando la renta equivalente, decimos que va a ser igual al valor actual de los pagos de un trimestre. Es decir, la renta equivalente sería igual al valor actual de ese pago en un trimestre. Por lo tanto, vamos a encontrar el valor actual equivalente a esos pagos que se hacen cada mes y eso nos da unos 44.139,95 trimestrales. Fíjese que nosotros hemos elevado a la menos 3 más 1 porque es un valor anticipado. Por lo tanto, el valor actual, si aplicamos ahora con esa renta equivalente trimestral de 44.139 por el factor de interés de menos 4 más 1, ¿por qué es menos 4? Porque si es trimestral y son 12 pagos, es decir, mensuales, es decir, un año, en un año hay 4 trimestres. Por lo tanto, sería elevado a la menos 4 más 1. Y eso nos da exactamente el mismo valor de los 162.126,56. Continuamos ahora con lo que serían un ejemplo de anualidades generales diferidas, el monto. Un empresario compra unas maquinarias bajo las siguientes condiciones: 15 mensualidades de 3.500 cada una. El primer pago se realiza a los 4 meses. Si la tasa aplicada es del 30% capitalizable trimestralmente, determine el monto a pagar. La tasa va a ser un 7.5 trimestral. El periodo de gracia va a ser 3 porque dice que el primer pago se realiza a los 4 meses, por lo tanto los periodos de gracia van a ser 3. La renta es de 3.500 mensuales y P va a ser igual a 3. Haciendo por la tasa equivalente, vamos a tener que va a ser igual como la capitalización es mayor que la de los pagos. Vamos a tener, aplicando la raíz cúbica de 1 más 0.75 menos 1, nos da un 2.44% mensual. Si se realizan 15 pagos mensuales a partir del cuarto mes, por lo tanto, n menos k sería igual a 18 menos 3, que va a ser igual a 15. De esta manera, si aplicamos el monto, sería igual a 3.500 por 1 más la tasa mensual elevado a la 15 y eso nos da unos 62.488,31. Aplicando ahora lo que es la renta equivalente, para calcular la renta equivalente tenemos que ver que sería un monto de una serie de pagos de un trimestre. Es decir,
vamos a calcular el monto por un solo trimestre. Como los pagos son mensuales, lo que vamos a encontrar es un monto que nos va a representar en los 3 meses los pagos trimestrales los pagos mensuales de ese trimestre, que nos da unos 10.758. Como K va a ser igual a 1, porque recuerde que ahora lo estamos viendo en función del número, lo estamos viendo como una renta equivalente trimestral. Por lo tanto, si K es igual a 3, como lo vimos al principio, porque eran 3 meses, si es un trimestre, entonces K se convierte en 1. Y N va a ser igual a los 18 meses sobre 12, es decir, yo estoy convirtiendo el tiempo transcurrido desde 0 hasta que concluye la operación. Es decir, si yo empiezo a pagar a los 3 meses y estoy haciendo 15 mensualidades, significa que tengo que sumarle los 18 a los 15 meses los 3 meses de gracia. Y por lo tanto sería 18 sobre 12 para convertirlo en años y luego multiplicarlo por FC, que como es trimestral sería igual a 4, por lo tanto eso da igual a 6. Luego N va a ser igual a 6 menos 1, que va a ser igual a 1. Por último, calculamos el monto con la renta equivalente trimestral de 10.758 y con N menos K igual a 5, y eso nos da exactamente el mismo número que hemos encontrado. Vemos ahora brevemente lo que es el valor actual de una anualidad general diferida. Dice calcular el valor de una serie de pagos bimestrales de 10.500 iniciando el sexto mes y un pago de 3 años si el interés es de un 18.4% anual. La renta es 10.500 bimestral, 3 años, y la tasa es de un 18.4% anual. Si lo hacemos por la tasa equivalente, vamos a ver aquí que sería, como los pagos son más pequeños que la capitalización, entonces sería una raíz sexta. P va a ser igual a 6, esto debido a que son pagos bimestrales y en un año hay 6 bimestres. Por lo tanto sería un 2.85% bimestral. Luego N va a ser igual a 3 porque dice que son 3 años, por 6 porque son bimestres, eso es igual a 18, y K va a ser igual a 2, esto es debido a que dice que se inicia al sexto mes. Como es al sexto mes, esto significa que nos han dado 2 periodos de gracia, o sea, 2 bimestres, y al tercer bimestre se inicia a pagar. Calculando el valor actual, vamos a tener que sería igual a los 10.500 por 10 al menos 18 y por el factor 1 más i elevado a la k, que en este caso es menos 2, y eso nos va a dar 138.195,11. Continuando con el ejemplo, vamos a tener ahora, aplicando lo que sería la renta equivalente, vamos a tener que sería el monto de una serie de pagos en un año. Como tenemos una tasa de anual, debemos encontrar entonces lo que sería el monto de esos pagos bimestrales representados en lo que sería una equivalencia anual. Es decir, que esa renta equivalente va a ser una renta anual. Por lo tanto, vamos a encontrar un monto de esas rentas bimestrales y evidentemente entonces n debe de ser igual a 6 porque serían 6 bimestres, serían 6 pagos que se producirían en ese año. Eso nos da unos
671,45 anual. Luego n va a ser igual a 3, esto debido a que nos dicen que son 3 años. Y k va a ser igual a 4 sobre 12. Como vimos, serían los primeros 4 meses que nos darían como periodo de gracia, y esto lo dividimos entre 12 para poder convertirlo a años. De manera que aplicando la fórmula del valor actual vamos a tener nuestra renta anual de los 67.671 por el factor del interés elevado a la menos 3, porque es 3 años, y por el factor de el diferimiento, que sería elevado a la menos 4 sobre 12, y eso nos da exactamente como nos dio en el valor de la tasa equivalente, unos 138.195,11. Como resumen, podemos decir entonces que en este video hemos visto lo que es los ejemplos de las anualidades generales, el monto y el valor actual tanto de las vencidas, las anticipadas y las diferidas.